Grem Jollok. Saludos, Gundunik. Soy Aristo el Desarmado, que ya solo nos quedan 6 gritos por traducir. Nada mal. Pero el caso es que siempre traigo 4, y me parecía un poco cutre hacer un último vídeo con solo 2 gritos. Así que en esta ocasión serán 3, uno menos de lo habitual. Venga, que ya falta poco. El primer grito del día es el de lealtad animal. Ya sabéis, ese que nadie usa y mucho menos si escoges elfo del bosque. Aunque puede servirte para pescar salmones. Comenzaremos yendo a Cuesta del Antiguo, cuyo muro dice así: Quetzegol Barukiv Keisar Birra, Sokrin Raan Alungwa Fonar Odus Frod Ark Ofan Ok Sil Fa Okdro. Túmulo en memoria del caballo Sarbirra, el animal más valiente de todos los tiempos en cargar sobre los campos nevados y dar su alma por su señor. Lo curioso de este grito es que sus inscripciones están dedicadas a animales, como en este caso, que se erigió el túmulo en memoria de un corcel. Nuestra siguiente parada es Sangarbund, esa mazmorra que no suele gustar a los jugadores. El muro nos cuenta: Laknir Maltu Walan Quetzegol Ari Baruk Bonar Bakesa, Wobaat Milwa Yundo Keisal Ark Dir Ko Sadon Grabun. Laknir Martillo Corto erigió este túmulo en memoria de su humilde siervo Bakesa, que juró lealtad a los reyes de Skyrim y murió en el grisáceo otoño. Vale, sé lo que estáis pensando. Bakesa es nombre de argoniano, por lo que este túmulo no es en honor a un animal, pero vamos, que son hombres lagarto, así que un poco de animal sí que tienen. El último texto lo encontraremos en la tumba de Isgramor, y lo cierto es que tiene un rollo algo nórdico. Ahora veréis por qué. Het dir Brunik Rekgrohik Ulfeidar, Krid Mus Ark Sumbar, Brunik Kimbok Sakon Ta. Aquí murió la salvaje loba Ulfeidar, asesina de hombres y bestias, y despiadada líder de la manada escarlata. Sí, está dedicada a una loba, y los lobos suelen relacionarse con los nórdicos. Incluso Ulfric lleva una piel de lobo a pesar de que su símbolo y apodo es el oso. Y bueno, ¿qué decir sobre este grito? La verdad es que no cambiaría nada. Todos parecen pertenecer a su lugar, especialmente el de Bakesa, ya que menciona el gris otoño y los bosques de Riften tienen un aire muy otoñal. También podría pertenecer a Cuesta del Antiguo, por estar próximo al bosque de Falkreath, pero este no tiene esa apariencia tan de otoño, aunque eso sí, el de la tumba de Isgramor cuadra bien tanto para la loba como para el caballo, especialmente en el del corcel, que dice que cabalgó sobre los campos nevados, justo como en la zona en la que está. En fin, no me voy a enrollar más con esto, mejor pasemos al siguiente grito, Marca de la Muerte, uno de los más útiles del juego y el que muchos emplean debido a sus grandes ventajas. Nuestra primera parada es la Torre de Vista del Otoño, cuyo mensaje dice así: Nombulbron. No, God! No, God, please, no! 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 Nombulbron, Damaan Darrot Dofinfo de Isborma, Wakrii Komorokaikein, los Wa Singen Maar, Wadir Komorokaikein, los Wasin Pado Keisal. Honorable nórdico, recuerda estas palabras del veterano padre. Matar en la gloriosa guerra trae honor a uno mismo. Morir en la gloriosa guerra trae honor a todo Skyrim. Y dale otra vez con los honorables nórdicos. ¡Qué falta de imaginación, por favor! Además es un consejo horrible. Malditos nórdicos pendencieros. Bien, veamos si el muro del santuario de la Hermandad Oscura dice algo más interesante. Hedma Tarodis Tafir Skiori Lunsinak, Wenklok Gobei Naal Rinik Hakun Roktogaat Wagarot.
Aquí cayó el traicionero ladrón Scorgi de 2 drenadores, cuya cabeza fue cortada por tantas hachas como él intentó robar. Una muerte bastante violenta, ciertamente, y muy conveniente para el lugar en el que está. Pero todavía nos falta un muro. Efectivamente, hablo del que está en la cueva abandonada, túmulo del alquimista Kuralmir. ¿Qué nos dice? Thoringar wala anket segol moni baruk nomi, wendes los wa aus nindo pogaan ogim ronaas. Thoringar erigió este túmulo en memoria de su hija Nomi, cuyo destino fue sufrir perforada por las flechas de muchos orcos. Bien, creo que la del honorable nórdico le va más a Kuralmir. Si habéis visto los otros vídeos, veréis que suele aparecer en túmulos importantes. La inscripción del ladrón es tan violenta que me cuadra perfectamente para el santuario de la Hermandad Oscura, como ya dije antes, por lo que a Thoringar le correspondería por descarte la Torre de Vista del Otoño. Y otro grito más finiquitado. Pronto os convertiréis en expertos del Doba Azul. Los barbas grises estarían orgullosos. Pero a mí me toca finalizar este vídeo con las últimas 3 palabras de poder del grito Paz de Cain, el favorito de los que se pasan el juego en modo pacifista. Primero vayamos a Ragenbad, hogar de Ottar el Loco. Hetno copraando hela, fadon guapasi vas, ardo kaan, al rexib unasal praan kofei krodo hanu. Aquí yace el cuerpo de Hela, amiga de todas las bestias, sierva de Cain, que encuentre descanso eterno en el bosque de los sueños. No es muy revelador este mensaje, además ni siquiera está en un bosque, ¿o acaso se refiere a un tipo de más allá? Porque eso no me suena del lore. Ah, misterios de la vida, supongo. Venga, sigamos, que ahora nos toca visitar el ayuno de Rambi, cuyo mensaje dice tal que así. Nombulbron. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Nombulbron, damaanda rod do finfo de Isborma, draal ni fadrem, fagrik los hin dosalo arknivarin. Honorable nórdico, recuerda estas palabras del veterano padre. No reces por la paz, pues tal es el deseo de los débiles y cobardes. Pero qué manía con estos mensajes, ni son graciosos y además son consejos horribles. Lo dicho, putos nórdicos pendencieros que creen que la paz es para los débiles. En fin, Serafín, visitemos el túmulo del hogar enlutado, que este por lo menos sí cuenta una historia graciosa. Hedma spaan badin valkris, wokrif bod akrin nus los folaas waod mulaak do bodis tus. Aquí cayó la escudera Valkyris, que luchó con valor, pero se equivocó al confiar en el poder de una espada prestada. Sinceramente, yo le otorgaría el del honorable nórdico a Ragenbad. Es un túmulo importante y además el texto cuadra con la personalidad que tiene Ottar dentro del lore, loco y violento. A Hela, amiga de las bestias, le pondrían el túmulo del hogar enlutado debido a las proximidades con el bosque y la naturaleza. También está cerca de Alto Hrothgar, hogar de los barbas grises, estudiosos del Thu'um, el cual fue enseñado a los hombres por Paarthurnax por petición de la diosa Cain. A la doncella Valkyris le pondrían el ayuno de Randvík, porque ahí no encontramos un señor Draugr poderoso, y el texto dice que en ese lugar ella cayó, pero no indica que esté enterrada allí. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nah, es broma, será hasta el próximo vídeo. Últimamente mi salud anda regular, así que no puedo subir vídeos con tanta frecuencia como la que me gustaría. Así que agradecería un buen like, una suscribida, una compartida, una comentada y también podéis seguirme en Twitter. En serio, no te voy a cobrar nada por esto. Log Thu'um.